Damos gracias a Dios por este espacio. Estaremos compartiendo bajo el tema genealogía de Jesucristo con base al libro de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17, que dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Esta preciosa genealogía del Señor Jesucristo nos deja ver y nos deja entrever muchas reflexiones. Empieza con su amigo Abraham, el padre de la fe, quien a avanzada edad engendró a Isaac. Isaac se convierte en patriarca y tiene a Jacob. Jacob, a los 12 hijos que tuvo, los cuales son denominados las 12 tribus de Israel, pero en este caso enfatizan en la tribu de Judá. Y entonces dice que Jacob engendra a Judá. Y más adelante, Judá engendró de su nuera Tamar a Fares y a Zara. Esta es una historia que tiene muchos matices. Y aquí vemos cómo Tamar, que ya había sido esposa de 2 hijos de Judá, los cuales habían perdido la vida, porque el Señor así lo permitió. Con el mayor, el Señor permite que fallezca por su maldad, y Tamar no había logrado concebir, no tenía una descendencia. Y cuando va a pedir a su suegro Judá el tercer hijo, él lo niega, le dice que espere. Pero Tamar tiene una idea astuta, y esa idea es disfrazarse de prostituta y engañar de esta manera a su suegro Judá, y efectivamente lo engaña, y de esta unión nace Fares y Zara. Y la línea sigue a través de Fares. Más adelante aparece un judío llamado Salmón. Este judío se casa con Rahab la ramera, aquella mujer que también era prostituta, pero que tenía temor a Dios, y gracias a ese temor a Dios ayudó a los espías que Josué envió a Jericó para mirar cómo estaba la tierra, y cuando estaban siendo perseguidos,
Rahab los esconde en su casa. Y de esta manera después se les retribuye cuando ya viene todo el pueblo con Josué a tomar Jericó. Esa casa de Rahab obviamente es salvada y toda su familia viene a pertenecer al pueblo de Israel. Y en esa pertenencia se casa con un judío llamado Salmón. Los estudiosos también dicen que Salmón probablemente fue uno de esos espías que ella escondió en su casa y que fue salvo gracias a esa eh, obra que ella hizo a favor de los hijos de Dios. Salmón y Rahab tienen a Booz. Booz, tiempo después, se encuentra con Ruth, y Ruth, recordemos que era una mujer moabita que se había quedado con su suegra Noemí porque habían perdido a sus esposos, y ella tenía tanto amor y tanto temor a Dios que se queda con Noemí. Empiezan a trabajarla todos, empieza Ruth a trabajar en los campos de Booz, y el Señor en su eterna misericordia permite pues que ellos se casen, y entonces tienen un hijo llamado Obed, y Obed se convierte en el abuelo del rey David. Aquí vemos toda una historia de cómo Dios fue formando un pueblo elegido por él, un pueblo que no era perfecto, que estaba tal vez lejos de Dios, pero Dios empezó a encaminar un pueblo hacia un propósito mayor. Y aquí empieza una línea de reyes en la genealogía del Señor Jesucristo. Y entonces el rey David tiene un hijo llamado Salomón, pero fue otra escena con matices. ¿Por qué? Porque la mamá de Salomón fue Betsabé, la que era esposa de Urías, y sabemos por la historia que el rey David manda matar a Urías, se queda con Betsabé, el Señor les reprende ese hecho, permitiendo que el hijo que ella estaba esperando en ese momento del rey David enfermara y muriera, pero luego, en su eterno amor y misericordia, el Señor restaura, les levanta y les permite tener un hijo, y ese hijo es Salomón, un rey extremadamente famoso por su sabiduría en el tiempo y por su riqueza. Entonces, esta línea de reyes continúa con la línea de Salomón al tener a su hijo Roboán. Roboán tiene a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Jorán, y bueno, todos los reyes que aquí se mencionan: Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, ¿verdad? Y pasa algo aquí en la generación de Josías, cuando engendra a sus hijos, a Jeconías y a sus hermanos, y es que llega un tiempo de parte del Señor donde permite que sean exiliados y deportados a Babilonia por 70 años. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había advertido a través de muchos profetas que tenían que encaminarse, y si no, pues iban a venir consecuencias. En este caso, la deportación. Y efectivamente, pues, sucedió. Tal vez uno pensaría, hasta aquí llegó la genealogía de David en la historia del Señor Jesucristo, se acabó. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay un lapso de tiempo donde el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, establece su reino allí, quita a Judá, le quita sus reyes, y queda el pueblo cautivo por 70 años. Y son cautivos allí y nacen en cautiverio otros hijos. Y en este caso, Jeconías engendra bajo ese cautiverio a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Y vemos algo especial aquí, porque Zorobabel
empieza a gobernar Judá con permiso del imperio persa. Entonces no podía ejercer un reinado como tal, porque los gobernantes, los reyes, eran los persas. Pero Zorobabel se le permitió ser gobernador de Judá, tenía que rendir cuentas a Persia, pero empezó a hacer una labor preciosa allí de restauración. Empezó a construir lo que había sido destruido, a reconstruir el templo, a levantar de nuevo tal vez el ánimo de la gente. Tal vez todos estaban ya pensando que no había nada más que hacer y que se había acabado el pueblo de Israel. Pero Dios en su eterna misericordia y propósito, aunque les estaba corrigiendo y estaba permitiendo que pasaran situaciones difíciles allí, bajo el imperio babilónico, levanta a Zorobabel y lo usa como un buen líder. Lo usa para restituir lo que se estaba perdiendo. Lo usa para volver a esa restauración nacional que necesitaban después de este exilio, donde habían estado alejados de toda la parte religiosa y de toda la identidad cultural. Y empieza de nuevo otra generación, algunos no tan conocidos aquí, como Abiud, Eliaquín, Azor, Sadot, personajes que tal vez la Biblia no enfatiza, no da una historia de cada uno de ellos, pero que son importantes y tienen un propósito al estar aquí, y es que seguían una línea genealógica. ¿Para qué? Para llegar a Jacob, el papá de José, el marido de María, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí, y la Biblia dice que José era carpintero. Entonces, en ese lapso de tiempo, donde después de la deportación de Babilonia, el liderazgo empieza como a retomar, vemos que ya no es tan visto la línea de reyes, ¿verdad? Sino que ahora tenían que sujetarse a los imperios que los estaban gobernando y subyugando de una u otra manera. Así que, sin embargo, y a pesar de toda la oposición, y de que a veces parece, en ese tiempo tal vez ya no tenían esperanza de que se levantara otro como David en su trono, tal vez habían perdido la esperanza. Sabe, hay situaciones que nos llevan a pensar así. Hay situaciones tan duras, tan difíciles. Hay choques en nuestra vida tan difíciles que podemos llegar a pensar que el Señor hasta aquí fue con nosotros, que hasta aquí, que tal vez Él ya se cansó, Él ya dijo no más contigo. Pero aun cuando Dios nos permite atravesar por estas situaciones, así como el pueblo estaba atravesando y atravesó por 70 años de cautiverio, por desobedientes y por necios, tal vez a veces nos pase así. A veces somos desobedientes y nos pasan y nos suceden cosas que no quisiéramos, pero que aún en medio de esa brecha entre el plan de Dios y la situación que se está viviendo, se ve la mano de Dios y se ve cómo Él sigue guardando, cómo Él sigue proveyendo, cómo Él sigue aparejando todas las cosas para que todo se lleve conforme a su plan, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia. Entonces, en este lapsus de la genealogía, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, que fueron 14 generaciones, como hemos leído en el verso 17 de San Mateo 1, vemos cómo viene Cristo. Y es Cristo, ¿verdad? Cuando ya no había esperanza alguna, viene Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y cumple la promesa de que en el trono de David permaneciera un escogido de su linaje, que este caso es el Señor Jesucristo. A veces,
cuando estamos en situaciones muy difíciles y que no vemos ninguna salida y ninguna luz. Es el Señor preparando esa antesala, porque va a llegar el momento y el tiempo perfecto y propicio para que veamos su gloria. Vemos su gloria todos los días, claro que sí, pero la veremos aún más, como Él lo ha dicho. Así que somos privilegiados de que el Señor en su infinita misericordia nos permita ser parte de su familia, de la familia de Dios, que nos permita ser hijos e hijas del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, reina por siempre y para siempre, y todo lo creado, invisible y lo visible se sujeta a Cristo. Es maravilloso. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque nos alientas, Señor, a seguir creyendo que a pesar de la prueba, de las temporadas no tan buenas, tú estás ahí con nosotros y nos ayudas y estás, Señor, trabajando para que nosotros también cumplamos un plan, así como estas personas que hicieron parte de la genealogía del Señor Jesucristo aquí en la tierra, cumplieron tu plan, cumplieron tu propósito. Aun cuando, Señor, tuvieron dificultades, fueron rechazados, fueron tal vez humillados, sufrieron injusticias, Dios, tuvieron que sujetarse a autoridades que no te conocían tal vez, Señor, pero cumplieron el propósito al final. Ayúdanos a nosotros a permanecer, pero a permanecer creyendo a tu palabra, a permanecer creyendo, convencidos de que tú eres Dios y de que tú estás al control de todo lo que nos sucede y nos sucederá, y nos permitirás ver tu respuesta tangible. Gracias, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo. En Cristo Jesús. Amén.